Y bueno, el título es ¿Con qué se come la historia?, ¿no? Entonces es como una alegoría de qué instrumentos, qué herramientas vamos a ocupar para esto, porque la historia es de todos, el pasado pues todos lo construimos, y entonces ahorita pues nada más vamos a ver cómo lo manejamos los historiadores y cómo todas las personas pues también pueden pues usar estas herramientas para interpretarlo de la misma manera. Entonces vamos a empezar pues un poco ¿cómo es el significado de la historia? Para ustedes, ¿qué es lo que estudia la historia? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué me responderían? ¿Qué es lo que estudia la historia? Acontecimientos sustanciales que han modificado algo en la sociedad, tal vez. Exacto, sí, acontecimientos del pasado que han modificado, sí. Algo más así que estudie la historia también. Pues básicamente es eso, ¿no? La historia estudia el pasado. Pero ya cuando nos vamos acercando más a este estudio, pues el pasado ya no es tan tangible, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudiamos entonces? Son las huellas que dejó ese pasado y lo que inferimos de ellas. Se necesita también para la historia mucha imaginación, como un detective, porque vamos encontrando parte de esas huellas y vamos construyendo de ahí una historia. Entonces, hay documentos escritos que han quedado, muchos se imaginan a los historiadores pues consultando archivos, que de hecho sí lo hacemos, pero hay muchas fuentes, no solamente las escritas, ¿no? Hay también, por ejemplo, las fuentes orales, que es lo que nos platican personas de generación en generación que vivieron esos acontecimientos. Existen los monumentos, los sitios históricos, incluso en las tumbas también se puede averiguar con la antropología forense cómo vivían esas personas en el pasado, qué costumbres tenían, incluso qué comían o de qué fallecieron, ¿no? Qué enfermedades había. Existe un sinnúmero de maneras de indagar este pasado, pero pues todos tenemos más o menos una idea acerca de pues qué son los acontecimientos pasados, ¿no? Y aquí también en esta respuesta fue algo muy interesante porque es los cambios que se dan, porque muchas veces se puede permanecer mucho tiempo en un estado más o menos parecido, ¿no? Lo vemos en nuestras propias vidas. Puede ser un periodo de tiempo en el que actuamos más o menos de la misma manera. Por ejemplo, si estamos en la escuela, pues todo el tiempo estamos en una vida de estudiantes y de pronto cambia, ¿no? Cambia este acontecimiento, sucede ya pues un primer trabajo, un casamiento, el nacimiento de un hijo, y todo esto, bueno, pues son acontecimientos sustanciales en la vida de una persona, ¿no? Entonces así pasa también en la sociedad, que van habiendo estos cambios y de pronto pues cambia, ¿no? También esta historia. Entonces es la historia que estudia este pasado, el tiempo y también los cambios que ha habido en ese tiempo. Y por ejemplo, cuando tenemos un pasado que se mantiene parecido durante un largo periodo, por ejemplo, así le llamaba Brudel, que era una historia de larga duración. Es como las costumbres que tenemos, que a veces decimos, bueno, pues estamos, por ejemplo, ahorita en el 2026, ¿no? Pero a lo mejor hacemos costumbres que también ya tenían nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos. Entonces seguimos manteniendo estas tradiciones, a veces estas ideas, formas de pensar, y eso viene del pasado. Serían de cierta forma una historia de larga duración. Esto según Brudel, ¿no? Y también hay unas compañeras, también historiadoras, que no sé si ustedes las hayan pues visto en redes sociales, que tienen una página que se llama Señora Historia, y ellas siempre terminan todas sus intervenciones que hacen, sus programas, bueno, ellas dicen, la historia no pasó, está pasando. ¿Por qué? Porque todos estamos construyendo esto que después va a ser historia. Ahorita estamos en un presente, pero todo lo que hagamos ahorita quizá después también se va a estudiar. Y ahí entra también algo importante, que es qué es lo que consideramos histórico nosotros para poder estudiarlo. Imagínense que de repente pues estamos aquí todos en este lugar, pero de pronto desaparecemos y se queda el lugar así como está, con nuestras cosas y todo, y llegan otras personas en el futuro y van viendo qué es lo que hacíamos, ¿no? Se van haciendo hipótesis de qué es lo que hacíamos en este lugar. Se quedan las sillas, se quedan nuestras cosas, y entonces las van a estudiar como restos del pasado, como huellas del pasado.
¿Y qué es lo que les va a importar a esas personas del futuro? No lo sabemos, porque no sabemos qué aspecto de la vida pues vaya a ser precisamente esta parte histórica para ellos, ¿no? Algunos a lo mejor se van a fijar, no sé, en esta bolsa y van a decir, bueno, aquí es un objeto cotidiano, ¿no? Es cómo cargaban las personas del 2026 las cosas, pues en una bolsa así, ¿no? Y otras personas se pueden pues ver también, no sé, en estos comederos para los gatitos, y van a decir, bueno, pues miren, aquí también tienen estos recipientes para ver cómo cuidaban de los animalitos. Entonces, de acuerdo a lo que le interese a ese supuesto investigador del futuro, pues va a empezar a ver qué es lo que considera histórico, y eso cambia con la época. Por eso también lo que decía Benedetto Croce es que la historia siempre se refiere a un tiempo presente. ¿Por qué? Porque lo interpretamos desde el presente, investigamos lo que nos interesa desde este momento. Y es por eso que también la historia va cambiando. Por eso antes se investigaba más acerca de la historia militar y la historia económica, la historia política. Esos eran como que los tres rubros mayores de la historia, ¿no? Y lo demás decían, pues es que es puro chisme, ¿no? O sea que empezábamos a ver, quizá, no sé, ¿con quién anduvo Maximiliano de Habsburgo, no? Sí andaba con Carlota, que era su esposa, pero hay chismecitos, ¿no? Que decían que la hija del jardinero y estas cosas, y decían, no, pues eso no es historia, es chisme, ¿no? Bueno, depende de qué consideremos tan importante, ¿no? De la historia. Porque en cierto momento también la historia de la vida cotidiana se empezó a investigar, y entonces ya se agregó a lo histórico. Y ya no solamente importó pues la política, la economía o la guerra también. Bueno, la guerra mucho tiempo también fue de esta manera estudiada, porque era lo que provocaba estos cambios, ¿no? Los cambios de la organización de los países, esto muchas veces cambiaba precisamente por causa de guerra, causa económica y bueno, política. Pero conforme se van agregando más aspectos a la historia, ahora nos interesa la vida cotidiana, nos importa, por ejemplo, cómo cocinaban las personas de antes, y ahí también viene el título un poco con qué se come la historia, porque sí, también ya se está haciendo investigación acerca de la cocina, de dónde vienen estos alimentos. Y otra historia que había quedado como apartada y que ahorita ya lo estamos integrando es, por ejemplo, la historia de las mujeres, ¿no? Porque nosotros nos preguntábamos, ¿dónde están las mujeres en la historia? Y bueno, hay un personaje que no voy a decir su nombre, pero él decía que, por ejemplo, que ni en la independencia ni en la revolución había habido mujeres, que no había heroínas, ¿no? De este tipo. Y bueno, a lo mejor no está tanto en la parte escrita, porque muchas veces es lo que les comentaba, ¿no? Decimos que nada más la historia pues se refiere a lo escrito, ¿no? Que está en los documentos escritos, pero no. Los acontecimientos escritos pues es parte de lo que se registró, pero siempre ha habido mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban las mujeres en esa época de la independencia o de la revolución? Pues se encontraban cocinando, estaban atendiendo a los heridos, estaban manteniendo la vida, ¿no? Entonces, sin esta participación de las mujeres, pues no se hubiera dado este mantenimiento de las batallas. ¿Por qué? Porque pues ellas tenían ese sostén en esta vida, ¿no? Entonces, como decir, no hay mujeres porque no está en un documento escrito, pues no es cierto, ¿no? Vamos investigando otras fuentes. Entonces se integraron, por ejemplo, cuando se hace historia del arte y se estudian los cuadros, ahí están las mujeres, ¿no? Ahí las encontramos precisamente, pues las retratan en escenas cotidianas haciendo la comida o con los relatos orales. Y sí, hay algunas que también se llegaron a destacar, y ya sus historias también se encuentran en este mundo escrito, ¿no? Pero pues son poquitas, porque el mundo de las mujeres pues era más en lo cotidiano. Y cuando se salta ya a ese mundo que, bueno, se consideraba en ese entonces solo de los hombres, pues se destacan algunas guerrilleras, ¿no? Algunas soldaderas. Y también en el mundo de la política, pues pronto, bueno, pues se van a ir integrando, ¿no? Estas mujeres. Entonces, es una cuestión así. También ha habido ignorados de la historia. Ahorita lo pueden ver, por ejemplo, en la exposición que está aquí de los ignorados de la historia. No solamente las mujeres, ¿no? Sino también, por ejemplo, gente del pueblo que no alcanzó a tener escritos sus nombres en esta historia, pero que ahí estuvieron. ¿Qué pasa con los soldados rasos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos que, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? Que
pues lo que recordamos es Hidalgo y a las cabecillas en la independencia, pero no tomamos en cuenta pues todas las personas que estuvieron con ellos luchando, ofreciendo sus vidas para hacer este tipo de cambios sociales. Entonces, como ven, pues sí va cambiando esta perspectiva de la historia, se van agregando nuevos elementos y vamos estudiando la historia cultural, la historia cotidiana, incluso los chismes también, también se van integrando como parte de esta vida social. Y bueno, pues vamos a tener ya la historia un poco más completa. Por eso es que nunca se deja de estudiar la historia, porque también hay falsas ideas acerca de esto, ¿no? Muchas veces dicen, pues si ya está todo esto estudio del pasado, dicen, ya pasó, ¿no? Ya no importa. Algunos piensan eso, ¿no? Bueno, sí importa conocer el pasado. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. ¿Y eso por qué lo decía? Bueno, porque nosotros podemos aprender de ese pasado como una experiencia. Bien dice el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tiene muchos años, ¿no? Viviendo aquí este supuesto diablo. Entonces, nosotros también aprendemos de las experiencias. Y aunque muchos dicen que no se aprende en cabeza ajena, pero sí tienes como un referente. Entonces, así pasa con las personas, así pasa también con los pueblos. Hay un cliché que también siempre dicen acerca de la historia. Dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Eso es más o menos cierto, es parcialmente, porque la historia no se repite tal cual. Algunos dicen, no, definitivamente no se repite, pero tampoco es así. Algunas cosas son parecidas, sí suceden cosas parecidas, no exactamente igual, pero sí empieza pues procesos similares, y de eso sí podemos aprender con lo que ha pasado en el pasado. Entonces, si vemos ciertos indicios, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Y vemos que hubo ciertas cosas que después se salieron de control y las vemos ahora, pues sí podemos como prevenir, ¿no? Decir, bueno, esto que está pasando en el pasado originó pues una guerra y muchas muertes, entonces pues hay que tener cuidado, ¿no? Y para eso también nos va a servir la historia. Y ahora, bueno, pues vamos a hablar un poco precisamente de estos clichés que a veces se fundan de la historia. Por ejemplo, otra dicen, la historia la escriben los vencedores, ¿no? No sé si han escuchado esta frase. Y bueno, también ahí es en parte, ¿no? Muchas veces los historiadores, para contestar a estas cosas que nos dicen así de afirmaciones, tenemos, bueno, yo tengo una frase que se las voy a compartir que parece juego, pero no es así. Es sí, pero no. Y a mí muchas veces sí se tiene que contestar eso porque sí, pero en parte. No existen así como verdades absolutas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, sí lo escriben por lo general los vencedores, pero no solo ellos. Hay historiografía. La historiografía es precisamente esto que se ha escrito de ambas partes. Hay tanto de vencedores como de vencidos. Y realmente pues nadie tiene la verdad absoluta. Por eso es importante pues leer ambas partes, y también la percepción pues va a cambiar conforme va pasando el tiempo. Por eso la vigencia de estudiar la historia, porque cuando dicen ya está todo dicho, ya está investigado, pues no, a lo mejor sí ya está muy investigado un tema, pero lo vamos a ver con otra perspectiva, porque siempre surge eso, ¿no? Como les decía, surge esta historia con perspectiva de género, de ver dónde estaban las mujeres. Surge también una perspectiva de que antes decían, ya esta historia está dividida en villanos y en héroes, ¿no? Y traidores y los buenos, ¿no? Entonces a lo mejor ya después se va revisando un poco más la historia y dicen, bueno, a Malintzin, que la consideraban una traidora, pues ya revisando su historia y vemos y pues a lo mejor no era tan traidora, ¿no? Porque ella no podía adivinar el futuro, nadie puede, ¿no? Entonces no les podemos exigir a los seres del pasado que supieran, ¿no?, qué es lo que iba a pasar. Entonces se está viendo con una nueva luz ella, ¿no? O por ejemplo los conservadores, cuando vemos la Guerra de Reforma, y que en ese momento pues sí se interpretó de esa manera, ¿no? Los buenos eran los liberales y los malos, los traidores, eran los conservadores. Y ya, ¿no? Eso es lo que se llama historia maniquea. Entonces la voy a ir mencionando como para que nosotros estemos identificando pues estas partes. Y si decimos, bueno, pues sí, estos son los buenos y estos son los malos, pues ya quedó la historia así. Pero no, se vuelve a revisar y, por ejemplo, Patricia Galeana
Ustedes yo creo que la conocerán, una historiadora pues muy famosa, estuvo como directora en el INER, publicó precisamente un artículo donde decía los conservadores en el poder y analizando todas las razones que ellos tenían para actuar como lo hacían. Entonces, de ahí ella consideró que no eran traidores, que seguían simplemente sus ideas, ¿no? Traidores quizá pues a la causa liberal, eso sí, por eso los liberales los consideraron de esa manera. Pero ahora también hay que tener mucho cuidado porque hay personas que al hacer esta búsqueda y tomar en cuenta también la otra versión, pues ya lo que hacen es cambiar la historia, voltearla al revés, ¿no? Y no escapan de ese manicaísmo, el manicaísmo de decir buenos y malos, sino que ahora ya dicen, no, pues ahora los conservadores son los buenos y los liberales son los malos, ¿no? Y ya, te dicen todo de esta manera, pues cambiándolo, ¿no? Lo cual tampoco es el caso, ¿por qué? Porque todos somos seres humanos, todos tenemos pues nuestros defectos, nuestras virtudes, y nadie se escapa en la historia pues de tener un fallo, ¿no? Entonces muchas veces como que los juzgamos de más a los personajes del pasado y decimos, bueno, pues es que ya se equivocó aquí, como si tuviera que ser siempre perfecto. Esto también tiene una explicación. Cuando se separó la iglesia del Estado y se empezó a manejar la historia de un modo distinto, ya sin tanta intervención divina, porque antes la historia también estaba muy pegadita a la religión, se hacía una interpretación providencial, es decir, que supuestamente estaba por la mano de Dios, estaba guiada por eso, muchos así lo pensaban, esto es porque Dios lo quiso, esto es porque es así, se le llamaba una historia providencial, pero cuando se empieza a separar la religión, entonces se empiezan a buscar nuevos modelos de ejemplo. Los ejemplos entonces eran los santos, ¿no? Y los santos, pues parece que no tienen errores, ¿no? Aunque bien también dice un dicho que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, es decir, que pueden cambiar. Y ni los santos se salvan de haber hecho cositas, ¿no? Antes. Pero bueno, los vemos así en las iglesias, en las estatuas, como perfectos. Entonces, cuando empieza también esta historia ya laica, sin esta parte religiosa, se intenta elevar a estos personajes como héroes a la manera de santos laicos. Es un santo que no está su historia en la religión, pero está su historia como si fuera un ser perfecto y se le quitan los defectos, ¿no? De ahí viene entonces lo que se llama historia de bronce. Nosotros vemos ahí estas estatuas, ¿no? Con personas perfectas, por lo general hombres, porque casi las mujeres eran poquitas las que llegaban a ese lugar, pero sí decimos, bueno, pues ellos todo impoluto. Y llegan después revisionismo y dicen, no, ¿saben qué? Que sí, por ejemplo, Benito Juárez hacía esto, tuvo hijos fuera del matrimonio antes de casarse con Margarita Maza, no, y ya por eso vamos a decir que es malo, pues no, hacía errores, como muchas personas pueden hacer errores, pero ya teníamos la imagen de Benito Juárez impoluto, ¿no? Perfecto. Y sí, vemos que tenía sus defectos en eso, que bueno, también si se quería quedar en el poder más tiempo, en ese entonces. ¿Y qué pasa? Que muchos ya lo cambian a que es un villano, ¿no? Entonces es lo que está pasando. Y pues eso también es como un objetivo de esta plática, porque contarles acerca de este trabajo de los historiadores, de cómo estamos estudiando este pasado y cómo alejarnos de estas visiones que se pretenden que son nuevas y dicen, sí, es que les vamos a contar la verdadera historia. No sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? De que les vamos a contar la verdadera historia. Ahorita les voy a contar por qué la historia verdadera es difícil contar una historia verdadera, pero así se anuncia, ¿no? Y es porque a lo mejor nos van a dar un aspecto desconocido, pero es lo que les decía, lo van a manejar de una manera otra vez maniquea, de buenos y malos. Entonces eso tampoco pues tampoco es tan correcto. Ahora vamos a preguntarnos entonces, ¿la historia nos dice la verdad? Porque en teoría pues así tendría que ser, ¿no? Lo que estudiamos se diferencia, por ejemplo, de otras interpretaciones ficticias, que no es lo mismo leer, por ejemplo, una novela, un cuento, a lo que dicen esto pasó en realidad, ¿no? Pero ahí también la verdad es relativa. La verdad en la historia no es de que todo sea cierto, es de que se va a investigar bien, ese es el objetivo. Pero de que sea uno 100% objetivo, tampoco es así, ¿no? Uno, por ejemplo, si tiene ya una historia, unas ideas preconcebidas, se va a poner del lado de donde esté uno. Por ejemplo,
Si estamos viendo la pelea de Estados Unidos contra México, la guerra que hubo, y lo que pasó, por ejemplo, en Texas, ¿no? Cuando nos ganaron Texas. Nosotros como mexicanos, ¿de qué lado vamos a estar en esa historia, no? ¿Verdad que pues de México, ¿no? Entonces vamos a decir, eso fue injusto, ¿no? Y una vez estaba así en una feria del libro, que era en inglés, y entonces había libros para niños y de historia, ¿no? Y, ay, qué bonito y así. Entonces venía precisamente ese episodio de Texas, ¿no? Ya lo empiezo a leer. Pues los mexicanos eran los malos en ese libro, ¿no? Los tejanos estaban peleando por su libertad, los mexicanos malvados no dejaban que se independizaran, y pues me chocó ese libro, dije, ¿cómo, no? Entonces ahí está que, pues sí, aunque sea historiadora, no voy a ser objetiva en ese tema, ¿no? Entonces hay que tener presente, pues, de dónde venimos, y que en ese ojo, en ese lente vamos a interpretar, vamos a tratar de ser objetivos, sí, pero no se logra completamente. Entonces, bueno, ese libro siempre me va a seguir pareciendo chocante, ni modo, pero sí esa interpretación de que, bueno, para ellos, exacto, los mexicanos éramos los malos, ¿no? Y así pasa en muchas ocasiones. Entonces, algo que tenemos como método los historiadores es hacer una crítica de fuentes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a encontrar una fuente, pero vamos a preguntarle a la fuente, a ver, ¿quién la escribió? ¿De qué parte estaba quien la escribió? ¿Qué conocimientos tenía acerca de esto? ¿Cómo veía las cosas? Si era alguien, me imagino, privilegiado y escribe desde ese privilegio, pues las causas sociales no se le van a hacer tan importantes, porque pues esa persona quiere mantener esos privilegios. Y si vamos a leer, por ejemplo, a alguien en la Revolución que sí estaba sediento de esta lucha social y que sufría esas injusticias, pues nos va a dar esa versión de la historia. Entonces, esta crítica de fuentes, que todos la podemos hacer, es una herramienta de historiadores, pero todos podemos hacerla, es preguntarle a la misma fuente esto, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y para quién lo dice? Porque también hay veces que se busca convencer, ¿no?, al público. A veces también se publicaban antes los sermones que hacían los padres. Ellos se preparaban con antelación, entonces los escribían, los leían al público, y a veces eran sermones tan buenos que después se publicaban, y entonces era para convencer a los feligreses. Entonces, ¿a quién estaba destinado? Bueno, pues a estas personas para convencerlas. O los discursos de los políticos también se tienen para convencer a un público, ¿no? Entonces ahí van a tener ciertas herramientas persuasivas, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque también no solamente por estar escrito en un documento va a ser verdad. Entonces se lo tenemos que preguntar a la fuente y colocarla a contrapelo. Esa es una de las cosas que siempre nos enseñan al principio de la historia. Pongan sus fuentes a contrapelo, es decir, vamos a ver uno de este lado, como les comentaba, a lo mejor una fuente de liberales y una fuente de conservadores. Y a veces las dos coinciden, entonces en esa parte que coincide, pues es como donde podemos tener una mayor certeza de ese acontecimiento. Cuando las dos fuentes sí van como una para un lado y otra para otro, podemos ver que son un poco más subjetivas, ¿no?, este tipo de información. Entonces, esto es para construir pues una verdad relativa, porque así como decimos la historia verdadera, y es lo que muchas veces nos anuncian, ¿no?, ay, les vamos a contar la verdadera historia, o preguntan, ¿me puedes decir un libro que me diga la verdadera historia de Juárez? Digo, pues verdadera, o sea, te puede decir un aspecto de Juárez, ¿no? Y así en el pasado se decía, ¿no?, la verdad acerca de Juárez, de Bulnes, ¿no?, y la verdad acerca de tal personaje, o la historia de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. ¿Por qué? Porque pues ellos presentaban a veces información desconocida. En el caso de Bernal Díaz, pues en la conquista de la Nueva España estuvo contradiciendo a algunas cuestiones que decía Cortés, porque Cortés en sus cartas todo se alaba mucho, él dice, no, pues yo hice yo esto, y presume mucho. Y ya Bernal Díaz, porque por eso yo dudo que sea el mismo Cortés, porque ahora hay una hipótesis de que era Cortés, yo siento que no, porque ahí ya empieza a criticar, dice, Cortés tenía sus exabruptos, se enojaba, hacía arrebatos, muchas veces pues eran los soldados, ¿no?, los que salvaron la situación. Y entonces, bueno, pues ahí está que la verdad pues es
muy relativa. La verdad es más bien como un prisma, ¿no? Está formada de varias visiones. Entonces llegar a una verdad absoluta, para nosotros humanamente, es prácticamente imposible. Sí podemos recolectar como varios testimonios de diferentes miradas, pero nunca vamos a poder abarcar todo. Entonces ahí viene otro concepto también importante en esto de la búsqueda de la verdad histórica, y es que un humano, como somos los historiadores, ¿verdad?, así común y corriente, no puede saber todo, aunque investigue. Van a quedar por ahí pues ciertos vestigios que no. ¿Por qué? Porque también en el pasado no todo deja huellas. Hay cosas que ya desaparecieron para siempre, hay información que ya nunca vamos a saberla. Un ejemplo, los códices. Los quemaron, ya se fueron para siempre. Lo que hubo en el acto de fe de Maní, ahí en Yucatán, que quemaron durante 3 días. Ya, eso jamás se va a volver a recuperar, ya se quedó, se perdió. Las estelas mayas, muchas se destruyeron. Tenemos una estela que es la de Tortuga y que tiene una parte, ¿no?, y que se está intentando descifrar, y que ahí nos decía todo lo del 2012, ¿no? ¿Se acuerdan cuando andaban diciendo, miren, ya se va a acabar el mundo en el 2012 porque lo decían los mayas, ¿no? No decían exactamente eso, pero pues de ahí viene. Entonces, si a lo mejor nos hubieran quemado todos esos códices, tendríamos como la clave para interpretar esas estelas. No las tenemos, entonces lo que vamos a tener siempre es una inferencia, ¿no? No tenemos ya todas las pruebas, ni las vamos a tener, porque pues en el pasado se van perdiendo esto. Entonces, pues hay que tenerlo presente, ¿no? No vamos a presentar una verdad así como se suele decir, la verdad absoluta. No, vamos a presentar una parte basada en lo que tenemos, y lo que sí es que hay que investigarlo con cuidado. Entonces lo que les podemos ofrecer los historiadores es esa certeza en la investigación, esa honestidad también. Entonces, cuando hacemos las investigaciones y se presentan, lo que se hace es presentarlas en una revisión por pares. Cuando se publica en una revista, por ejemplo, pues es porque ya otros compañeros historiadores las estuvieron revisando y ya dieron fe de que, bueno, pues esto sí es confiable. Les digo, no va a tener todo, por eso nunca se termina de investigar, no va a ser como una verdad 100%, pero sí hay honestidad y sí hay pues una buena investigación. A eso se refiere tanta revisión. Por eso hay muchos libros que se publican a veces de historia que no siguen este rigor, obviamente, porque pues no se los revisan así, no se los revisan otros historiadores, y que se los va a revisar a lo mejor personas de la editorial que no saben de historia. Entonces dice, bueno, pues está interesante, pues pasa, ¿no? Y muchas veces ahí vienen grandes errores y nos quedamos con esa idea. Son los llamados bestsellers, que son éxito de ventas, pero que hay que indagarlos y que hay que investigar qué es lo que dicen, porque pues muchas veces sí dicen cosas que no son, o que están exageradas, o que les digo que son maniqueas otra vez, que en pos de decir supuestamente una nueva verdad, vuelven a acomodar las cosas y se vuelven otra vez historia de buenos y malos, o caen en ciertos errores que ahorita también les vamos a mencionar, para que pues nosotros estemos atentos a considerar esta información. Un error también es el anacronismo, es interpretar las cosas del pasado como las vemos hoy, y por eso pues criticar, ¿no?, el pasado injustamente, porque pues las personas pensaban distinto, obviamente, a como somos hoy. Entonces, si decimos, ¿por qué antes de que hubiera, por ejemplo, la separación iglesia y Estado, por qué las personas iban tanto a la iglesia? ¿Por qué creían que Dios los iba a castigar si no hacían cierta cosa, ¿no? Y entonces hasta a veces como que se burlan, ¿no? Dicen, ¿cómo pueden ser tan fanáticos, mochos y así, ¿no? Bueno, en ese tiempo era una realidad, aunque sea en su pensamiento. Entonces eso hay que considerarlo y no ser anacrónicos pues al juzgar estos tiempos. Pero claro, también todo tiene un límite. Hay cosas que vamos a poder entender y hay otras cosas que simplemente ya no podemos entender porque ya están tan lejanas en el tiempo y ya son tan diferentes a lo que pensamos ahora, que ya simplemente las vemos y bueno, consideramos que tienen su propia cosmovisión, pero es muy difícil entenderlas. Por ejemplo, los sacrificios humanos que se hacían, ¿no? Y que casi todas las culturas lo tuvieron, pero para nosotros, en la actualidad, imagínense que dijéramos, van a sacrificar a un ser humano, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no?, cómo sacrifican. Bueno,
no lo vamos a entender porque nuestra cosmovisión ya es muy diferente, ¿no? Se nos va a hacer horrible, ¿no? La verdad, vamos a decir eso no está bien. Pero lo mismo también pudiéramos decir de alguien que queman en la Santa Inquisición, que ahí estaba el quemadero, ahorita ahí a un lado de la Alameda, donde está la iglesia de San Diego, que ahorita es un museo, ahí van a ver un letrerito, ¿no? Aquí estuvo el quemadero de la Santa Inquisición. Poquitos, pero sí se llegaron a realizar estos autos de fe, que era quemar personas. Entonces imagínense en la actualidad que hubiera algo así, ¿no? Miren, vamos a quemar a esta persona porque hizo pecados y todo. Obviamente ya pues eso también se nos haría horrible, ¿no? Igual que los sacrificios humanos. Entonces vamos ahí pues entendiendo aquí anacronismo para no juzgar el pasado con los ojos de este presente. Ahora otra cosa que pasa mucho es la falta de contexto, de que decimos, bueno, vamos a hablar de este acontecimiento, pero si no explicamos el contexto, pues es muy difícil que se pueda entender, ¿no? Igualmente hay un personaje que, por ejemplo, critica a Juárez y dice, es que antes decía que nunca había ganado elecciones, pero ya cambió, porque le demostramos que sí había ganado elecciones, con pruebas, porque ahí están los datos. Pero entonces decía, bueno, ya le cambió, ¿no? Y dice ahora, nunca ganó una elección democrática, Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas en ese momento eran distintas y eso no lo dice, entonces solo lo aplica Juárez. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los que votaban eran muy poquitos. En primera eran solo los hombres, acuérdense que las mujeres, pues no había voto de mujeres. Y los ciudadanos, para alcanzar la ciudadanía, tenían que estar casados y tenían que tener alguna propiedad, es decir, ni siquiera todos los hombres podían votar. Y de ahí también se hacían elecciones primarias, votaban por electores secundarios y ya ellos votaban por el presidente. Entonces, sí era un sistema democrático, pero no como lo conocemos actualmente. Actualmente ya es un voto directo, ¿no? Y ya tienen así más votos. Y aún así, en la actualidad, pues ya ven que muchos se abstienen de votar, pero aún así son muchísimos, en comparación como era en ese pasado. Entonces, si él dice, bueno, no ganó ninguna elección democrática, es que está comparando con cómo es en el presente. Obviamente no iba a ser una elección así, pero sí hubo elecciones y sí ganó. ¿Y por qué solamente lo aplica a Juárez y no, por ejemplo, a Porfirio Díaz, ¿no? Que pasó lo mismo, porque les digo, ahorita ya el revisionismo nos está diciendo, no, es que Porfirio Díaz era antes villano y ahora es bueno, ¿no? Pero en la historia nos enseñan que ese manicaísmo no debe existir, que cada uno tuvo sus errores y sus virtudes, entonces vamos a rescatar, por ejemplo, lo que tuvo de bueno el régimen de Porfirio Díaz, pero tampoco vamos a negar lo que hubo de malo, ¿no? Y que finalmente pues ocasiona esta revolución. Entonces, ese es otro error en el que se cae. Falta de contexto, anacronismo y doble rasero. ¿Doble rasero para qué? Para analizar, en uno se le aplica esta regla de decir, no, es que no tendrán elecciones democráticas, lo cual también es un anacronismo, pero al otro personaje, porque me cae bien, a ese no se lo aplico. Entonces, si ven, es una medida de doble rasero. Entonces, estos tres errores son los que tenemos que evitar, ¿no? Al analizar la historia. Anacronismo, falta de contexto y doble rasero. Y también otro que agregaría, pues, es pretender tener esta verdad absoluta, ¿no? Ya ahorita vimos que la verdad es un prisma, que no se puede decir que solamente uno tiene la razón, y que además la historia pues se va construyendo, siempre va cambiando su interpretación también. A veces hacen falta más datos, aún una historia que ya se ha investigado demasiado. También, por ejemplo, pensemos en los niños héroes, ¿no? Ya hay muchos datos acerca de los niños héroes, y me acuerdo que una persona también mencionó, ya se sabe todo acerca de los niños héroes, ¿no? Ya no hay más. ¿Quién sabe, Porque puede haber archivos que no se han abierto, y puede haber hallazgos de algunas cartas particulares por ahí, que ya ahí nos vamos a dar cuenta de otros aspectos que a lo mejor no habíamos considerado. Y eso pasa con muchos personajes. También, por ejemplo, ahorita lo que es la familia de Carlota, hay cartas que no se pueden ver porque su familia todavía no está de acuerdo. Pero cuando a lo mejor diga ya se puede, pues vamos a encontrar ahí a lo mejor cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de Carlota. Lo mismo, por ejemplo, de Maximiliano. Ahorita hay un investigador que está trayendo los diarios de Maximiliano casi desde cuando era niño, y eso no lo conocíamos.
Entonces apenas lo está traduciendo porque también estaba en alemán y en lenguaje decimonónico y todo. Entonces ha sido todo un problema la traducción, pero ya con los diarios, con los dibujos, se tiene ya como otra perspectiva de este personaje. Entonces sí, se ha escrito mucho, por ejemplo, de ellos, pero no se puede decir que ya sea todo. Siempre hay nuevas cositas y aparte, como les digo, también nuevas miradas, nuevas interpretaciones y pues eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También. Pero bueno, pues también llegando a este punto, me gustaría saber de ustedes si tienen alguna inquietud al respecto, alguna pregunta y pues imagino que también pues de hecho por el interés de haber venido aquí, qué es lo que les interesa, ¿no? De esta parte del trabajo de los historiadores, porque pues la historia es de todos, ¿no? Entonces si alguien quiere participar, una pregunta, algún comentario. Uh-huh. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, por ejemplo, la situación de la pandemia que vivimos pues, hace apenas 5 años, ¿sería cuestión de estudio de los historiadores o podría pertenecer al ámbito del periodismo? Ok. Sí, hay un campo de la historia que se trata acerca de la historia reciente. Se supone que para hacer de una historia reciente, es más o menos como los parámetros que se utilizan, son más o menos 50 años. Entonces, por ejemplo, el 68 ya se incluyen estas investigaciones históricas, ¿no? Que en su momento pues fue más investigación periodística. Ahorita ya se puede estudiar como dentro de la historia. Me parece que esto de la pandemia es aún muy, muy reciente, pero eventualmente pues va a suceder también. Entonces, sí, se llama historia del tiempo reciente, pero lo que pasa es que para que sea histórico se necesita precisamente una perspectiva histórica, ¿no? Hace como que más tiempo para ya verlo de una manera diferente. Y ahorita creo que estamos demasiado implicados, entonces todavía sigue siendo como parte de nuestro presente. Y cuando suceden grandes cambios es cuando ya se va dejando un poco más atrás y se va cambiando esa perspectiva. Muchos, por ejemplo, bueno, pues muy buena pregunta, porque pues sí hay que considerarlo, y aparte esas reglas pueden cambiar. Puede ser que ahorita se considere para la academia los 50 años, más o menos así como una regla, pues no es precisamente una regla escrita, pero sí en la práctica, pero quién sabe, alguien que pueda presentar un proyecto que diga, bueno, es que esto tiene esta importancia y la va a tener también en el futuro, puede cambiar, ¿no? Esa perspectiva que tenemos. Y lo que les comentaba al inicio, ¿no? Y lo que dicen las compañeras de Señora Historia, pues la historia no ha pasado, está pasando, ¿no? Lo que estamos haciendo también es esa historia, pero sí por el momento pues pertenecería más al ámbito periodístico, que pues se ocupa de las cosas del hoy, pero también de las cosas recientes con reportajes, del ámbito sociológico también, y bueno, pues para que fuera del histórico tendríamos que tener pues ya esta perspectiva. Uh-huh. Sí, si tienen alguna pregunta, comentarios antes de proseguir. Uh-huh. Nadie. Ok, no, pues yo les agradezco mucho de estar aquí conversando, y pues entonces vamos a continuar un poco comentando cómo es que se analiza este pasado. Yo, como les decía, estoy convencida de que la historia pertenece a todos. Entonces, esto no importa que no sean historiadores, no importa que no se estudie la carrera como tal, pero sí ser honestos con lo que se estudia y tener pues rigor, ¿no? Y que muchas personas lo llegan a tener. Yo he tenido varios amigos que yo los considero historiadores, aunque no lo sean de carrera, pero siguen todas estas reglas. Es decir, a veces se vuelven reglas como intuitivas, es decir, no solamente tengo que buscar en una fuente. A nosotros siempre nos decían, no le creas a una sola fuente, ¿no? Sí tienes que investigar pues más, no podemos irnos nada más con una sola idea. Y entonces bueno, es el motivo también de divulgar este conocimiento, pues es de parte de los historiadores o de los que hacen el trabajo también, aunque no sean historiadores de carrera, es para contrarrestar precisamente estas informaciones que a veces se dan muy espectaculares y que realmente no son tan exactas o están envueltas en tergiversaciones, en manipulaciones, en decir nada más lo que me conviene de la historia y no con lo que yo no esté de acuerdo.
Entonces, eso tampoco se vale, ¿no? Hay que mencionar estas fuentes y no solamente lo que a uno le guste o le agrade, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, de analizar estas fuentes, esta crítica de fuentes, ahí vamos a ver también la subjetividad que a veces hay. Por ejemplo, si a alguien le cae muy mal Juárez, pues obviamente nada más nos va a hablar de los aspectos negativos, ¿no? Pero es como si nosotros tuviéramos una vecina que le cae mal a otra y nos va a venir a contar puras cosas malas, ¿no? Y la va a culpar de todo, ¿no? Mira, es que yo vi esto y le echa más leña al fuego y todo. Entonces eso hay que considerar, ¿no? En una ocasión, incluso a mí me llegaron a comentar, no, es que el alma de Juárez está en el infierno, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Y hay pruebas del infierno, hay pruebas, a ver, ¿cuál es tu prueba, no? Ah, es que un cura, cuando se murió Juárez, él soñó que el alma de Juárez iba al infierno, y esa es tu prueba, porque era una persona que le caía muy mal a Juárez, ¿no? Esa es tu prueba. Sí, bueno, esa es una prueba de que a este personaje pues tuvo un sueño donde pasó eso, pero ni estamos seguros del infierno y esas cosas pues ya no las estudia como la historia como reales, ¿no? Lo que sí puede estudiar la historia es esta parte del infierno o esta parte de la religión como materia simbólica, y eso sí importa porque también este mundo simbólico y este mundo de tradiciones también va a influir en cómo concebimos las cosas. Entonces, no vamos a decir nosotros objetivamente que el alma de Juárez está en el infierno, porque pues eso no, o sea, eso sí ya sale de nuestro campo de estudio, de eso no estamos seguros. Pero sí podemos pues estudiar estas ideas que se tenían al respecto como esta materia simbólica, y esto viene ya a nuevos campos de estudio de la historia, que es historia de las ideas, historia de las mentalidades, historia cultural. Todo eso, como ven, pues ya también se va integrando. Entonces vamos estudiando tradiciones, vamos estudiando cómo, por ejemplo, se consideraba a la Virgen, cómo se consideraba estos milagros. No es que nosotros demos por hecho que haya sido un milagro, pero sí cómo se daba este proceso, cómo las personas actuaban, cómo, por ejemplo, hacían los altares de Dolores. Hace poco hubo una exposición en el Museo del Carmen acerca de estos altares de Dolores, y se está recuperando como parte del pasado de cómo los hacían, ¿no? Pues no sé, a lo mejor nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos hacían este tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues conocer el pasado nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra familia. Y también tenemos otra cosa que es muy importante de saber, que es la memoria histórica, que es todo el recuerdo de lo que tenemos del pasado, esta idea, y que se va transmitiendo de generación en generación. Porque también escuché en una plática, ¿no?, lo que decían acerca, por ejemplo, de Villa y Zapata. Decían, ¿ustedes se acuerdan de Villa y Zapata? ¿Y ustedes qué me dirían, no? Si se acuerdan de Villa y Zapata. Sí, ¿verdad? Pero nos acordamos de lo que nos han contado, ¿no? De a lo mejor familia, porque todavía hubo familia que a lo mejor bisabuelos todavía conocieron ese tiempo, pero que nosotros lo hayamos conocido a ellos, pues eso no nos podemos acordar, porque nosotros ya no, o sea, ellos ya no estaban ahí, ¿no?, cuando nosotros estábamos pues viviendo. Entonces ahí sí ya no sabemos, esa memoria, por eso es memoria histórica, ya no es una memoria real de que a lo mejor sí conocimos a nuestros abuelitos, conocimos a nuestros bisabuelos, puede ser que hasta tatarabuelos, ¿no?, pero ya personajes así, realmente pues no. Entonces solamente queda en la memoria histórica, y por eso es que se debe de ser honesto con el pasado, honesta, no tergiversar las cosas, porque esa memoria se va a quedar. Por ejemplo, hay otro autor, Hayden White, que hablaba de un pasado histórico, que es lo que realmente pasó, que les digo, es muy difícil saberlo al 100%, pero hay otro pasado que se llama pasado práctico, y que es la idea que se tiene de ese pasado, y de ahí nosotros mantenemos esta memoria histórica que también va cambiando con el tiempo, pero también, muy importante, muchas veces se mantiene esta memoria histórica por tradición oral, de lo que nos van contando nuestra familia, y muchas veces eso no lo vamos a encontrar escrito. Entonces, lo que también pues yo recomiendo es que atesoren esas historias del pasado, de lo que les digan sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, porque todo eso es muy valioso.
y es lo que nos van a contar a lo mejor de primera mano, y muchas veces no se valora tanto porque se valora más el documento, ¿no? Lo que quedó escrito, pero muchas historias no están escritas en un papel, sino que se van transmitiendo de esa manera, y eso también después lo va a estudiar tanto la sociología, la antropología, porque en la antropología también ese es otro campo que ahorita apenas estoy estudiando, pero tiene ese problema, la falta de fuentes, de que muchas cosas ya se destruyeron para saber esto de antropológicamente. Sin embargo, lo que se ve en las tumbas se va estudiando, como les digo, cómo murieron esos personajes, cómo vivían a través de sus utensilios, y sí, también utiliza lo que es el relato oral de comunidades, que muchas veces esas cosas pues no se registraron esa parte. Cuando fue la conquista aquí pues de lo que ahora llamamos México, sabemos que bueno, pues eran estas tierras, eso sucedió, los cronistas anotaban lo que para ellos era importante, ¿no? Y a veces también rescataron pues historias de los nativos americanos, pero muchas cosas ya solamente se fueron transmitiendo en tradición oral, porque si no los castigaban, ¿no? Como se implanta la fe católica, había ciertas prácticas que pues iban a ser censuradas y castigadas, y entonces muchas veces también esto pues se escondió detrás de los santos. Entonces muchos de las deidades prehispánicas a veces se encuentran escondidas en estos santos, ¿no? Y eso es estudio reciente, ¿no? Que se ha hecho, que por ejemplo la Virgen de los Remedios, que se encontró en un maguey, que ahí la escondieron, pues ellos la relacionaron con Mayahuel, que era la diosa del pulque. Entonces ahí viene como pues esta relación de San Miguel Arcángel con Tlaloc, por ejemplo, el Niño Pa con parte de una parte de la infancia de Huitzilopochtli, y entonces así iban viendo, bueno, la Virgen de Guadalupe con Tonantzin, ¿no? Iban pues perviviendo estas prácticas y pues valorar precisamente este pasado que todos tenemos. Por eso les comentaba, pues todos somos parte de la historia pertenece a todos, e incluso podemos ver en productos que no son netamente históricos como novelas, como cuentos, ahí vamos a ver también parte de lo que pensaban algunas personas en el pasado. Entonces esos también son susceptibles de ser estudiados, y actualmente pues la historia empieza como a crecer en esos campos. Fíjense que la academia todavía no le interesa tanto saber de estos relatos porque los considera todos de ficción, pero sí se ha abierto por ahí una puerta de decir, aquí también encontramos ciertas costumbres del pasado que a veces no vas a encontrar en un documento escrito como tal de histórico, porque pues a ellos no les importaban, por ejemplo, estas relaciones cotidianas, y en una novela a lo mejor sí lo vas a encontrar estas partes de tradiciones que tenían las personas. Y bueno, pues por eso es importante seguir indagando el pasado de diferentes maneras. Y pues de nuevo, si tienen alguna pregunta, comentario acerca de este tema, algo que quieran decirnos, compartir. Sí. Sí. Uh-huh. Muchas veces esto de las leyendas se da precisamente así, de que lo que cuenta la gente, ¿no? Entonces muchas veces se recaban por relato oral, y es así como pues van siguiendo. Y la leyenda pues tiene esta característica de que va a tener una parte que probablemente fue real, no lo sabemos, pero hay veces que sí lo tiene, y otra parte también, y por lo general en las leyendas esto de aparecidos y todo se da mucho, una parte sobrenatural también, que eso ya es como harina de otro costal, pero nos da cuenta de cómo pensaban esas personas en ese tiempo. Y por ejemplo, alguien que estudió pues más a fondo todas estas historias de esos momentos fue Riva Palacio, Vicente Riva Palacio, porque él estudió los archivos de esa época. Entonces, como sabía archivos de la Inquisición y de la Nueva España,
pues empezó a usarlos para hacer cuentos y novelas. Entonces, de ahí como que sí saca parte de la información real, pero pues la transforma, ¿no? Entonces, sí, a mí me parecen muy interesantes estas leyendas que luego se cuentan. Claro, a lo mejor no hay que creerlas al pie de la letra, ¿no? Porque pues son leyendas, pero sí hay las que tienen parte de verdad, ¿no? O de cómo interpretaban las personas en ese tiempo. Y sí, claro que les digo, ojalá la historia empiece a crecer aún más, ¿no? En ese campo. Porque miren, bueno, yo les comento, mi tesis fue acerca de novela histórica. Me costó mucho trabajo abrirle camino a eso, porque sí muchos lo criticaban, decían, no, es que cómo vas a estudiar la novela histórica, ¿no? Pero sí, se pudo, ¿no? Se pudo realizar. Y entonces, pues sí, seguir abriendo el camino a eso, ¿no? Porque hay también quienes están considerando las danzas y los simbolismos que existen en ellas, y todo esto también se puede rastrear en la historia, los dulces típicos también, y que muchos no les aceptan esas investigaciones, porque he tenido experiencias de compañeros que dicen, no me aceptaron esto. Bueno, pues ojalá también empiecen a ver la historia en todos esos lugares, ¿no? Todos esos temas. Aquí mismo en el Panteón de San Fernando, ¿no? Hay mucha historia en estos personajes que yo en particular, pues miren, ya los considero como amigos, ¿no? Los que están aquí, los historiadores siempre trabajamos con personas que la mayoría ya murieron, ¿no? Les digo, 50 años, ¿no? De perspectiva para una historia reciente, pues imagínense, ¿no? Y ahorita este panteón decimonónico, pues ya todos así. Lo que decía, por ejemplo, un niño, ¿no? En una película, decía, veo gente muerta, ¿no? Nosotros leemos gente muerta, porque todo el tiempo nos estamos leyendo estas historias de muertos, pero es para volverlos a traer a esta vida, personas que alguna vez existieron como nosotros, seres de carne y hueso, y que no los vamos a juzgar con los ojos del presente, sino que vamos a entender su tiempo, su contexto, y a ver qué mensajes nos pueden dar para el día de hoy, para aplicar a nuestras vidas del día de hoy, porque créanme, se aprende mucho también de los muertos y del pasado, y pues ese es el objetivo, ¿no? De estudiar este pasado. Así. Su tesis fue sobre la novela histórica. Sí. De casualidad revisó la del siglo XIX, El Cerro de las Campanas. ¿El Cerro de las Campanas? De Mateo. Ah, Juana Mateo. Sí, bueno, mi tesis fue de las novelas de Victoriano Salado Álvarez, que él ya hizo sus obras en el Porfiriato, pero sí conozco la de Juana Mateos, y también es muy buena porque pues también habla de experiencias de guerrilleros en ese tiempo. Y yo ahí sí tengo yo un problema con la definición de novela histórica, porque muchos piensan que las de Rivapalacio, no las que escribió del tiempo de la Inquisición, que para entonces sí ya era historia, pero la que escribió Rivapalacio del tiempo pues de la Guerra de Reforma, o Juana Mateos, que escribió también acerca de sucesos muy recientes, pues en ese momento no eran novelas históricas, ¿no? Sino eran novelas que tenían mucha vigencia. Entonces creo que ahí retomaron muchas cosas de experiencias que les pasaron a guerrilleros, y creo que podría ser tomado en cuenta también. Sí. Yo durante algún tiempo tuve duda, porque según yo la obra de Mateo, El Cerro de las Campanas, podía equipararse a la famosísima la de 1812 el famosísimo ruso que escribe Guerra y Paz. Ah, ok. Entonces, descubrí que la de Mateo fue publicada 4 años antes que Guerra y Paz. Ah, órale. Entonces, sí. Me sorprende porque, bueno, una tiene un lugar en el mundo del universo, la otra no tanto, pero yo creo que es por lo que el problema que Mateo maneja en México, un problema muy interesante que a nosotros pues nos hemos callado, igual que los franceses se callan de la Segunda Guerra cuando media Francia se fue con los alemanes y la otra mitad no. Entonces es muy interesante, y se lo comento nada más porque Guerra y Paz tiene un lugar muy bueno, porque simplemente eran el montón de rusos y los que estaban fuera, los franceses.
y es muy interesante que refaz, pero la de Mateo maneja y finalmente los personajes de la historia dejan de ser protagónicos, como es en Guerra y Paz, que al final es la Pierre y su Natasha y todo el mundo lindo. Esos pasan al segundo plano y se ubica solamente en el problema político de Francia en su momento. A mí me gustó mucho, usted la conoce. Qué bueno que ojalá por ahí de vez en cuando se le dé una revisada. Sí, claro que sí, es muy interesante. Y cuando uno analiza novela histórica, bueno, en el sentido de historiadores, algo que solemos hacer es buscar las posibles fuentes, posibles testimonios que hubo en esa novela. Y me parece que en esa de Juana Mateus hubo testimonio de guerrilleros y de, por ejemplo, personas que sirvieron en el Segundo Imperio, porque hay testimonios de los sirvientes de Maximiliano que hablan cómo era él con ellos, ¿no? Entonces, algunas cosas que sí las tomaron de ahí. Y bueno, pues se hace un análisis, ¿no? de estas fuentes, pero también, claro, de lo que pensaba el mismo autor, ¿no? Pero sí, es muy interesante, porque como les digo, pues sí, ojalá se vaya incluyendo más, pues novela, porque a veces aquí en México la tenemos poco valorada en ese sentido, y hay novelas muy buenas, y pues incluidas estas decimonónicas, precisamente. Uh-huh. Sí. Yo es más como una pregunta, o me gustaría saber su opinión sobre esta especie de conexión que creo que se está empezando a hacer más obvia entre la antropología y la historia, ¿no? Porque en principio la antropología es, bueno, en mi cabeza, ¿no? O sea, es un poco más como de el presente, de los pueblos que estoy viendo ahorita. Obviamente hay antropología hacia el pasado y todo, pero justo la historia es más hacia el pasado. Pero hoy en día tenemos esta cuestión de que la gente vive más, que tenemos mucho más registro de las cosas, y de pronto los historiadores, un poco como lo comentaba hace un momento, ya están viviendo la historia, ¿no? O sea, aunque es historia reciente, ya no solo la estudia como el observador separado por el tiempo, ¿no? de ese objeto de estudio, sino que ya están inmersos en, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viviendo esta? Y creo que de ahí un poco tal vez viene esta reticencia a aceptar estos temas, que en realidad es un registro histórico de la evolución de las tradiciones, de los dulces, ¿no? Pero ¿cómo hasta dónde tal vez es un poco esta reticencia de esta transformación de ambos campos, ¿no? Y de cómo usted como historiadora de pronto está viviendo esta situación de ahora ya no solo la veo afuera, sino estoy dentro de ella, ¿no? Y cómo conservar un poco este rigor del que hablaba hace rato, ¿no? Pero este rigor que de cuando uno manera, es testigo, ¿no? La lejanía temporal nos podría permitir, pero que ahorita ya no nos cerramos. O sea, de pronto cuando vi la noticia de que, no recuerdo en qué museo en Europa o algo así, ya tienen un Lisman como cosa histórica y no. Sí. ¿Cómo se está viviendo también la historia como una disciplina, ¿no? Esa transformación de la manera en la que ahora se registran las cosas, se conservan? Sí, para mí es un acaso, pues un sentimiento un poco extraño, ¿no? Porque precisamente sentirse parte ya, una parte de mí ya pertenece a la historia, ¿no? Hablemos, por ejemplo, y yo, no, por ejemplo, no diría ya 50 años, diría 20 años. Para mí serían 20 años una perspectiva suficiente, porque hasta nuestra propia vida, ya 20 años, nos da como otro análisis, ¿no? de esa etapa. Entonces, en mi caso, pasó, por ejemplo, con la huelga de la UNAM, ¿no? Que ya se fue en 1999. Pues yo estaba empezando la universidad ahí, entonces, pues claro que me acuerdo, ¿no? Pero claro que sí, la perspectiva ha sido distinta. Sin embargo, sería bueno rescatar esa parte de testimonio, porque es un testimonio vivo de un actor que estuvo en ese tiempo, ¿no? Es decir, como si uno mismo estuviera entrevistando al pasado, a su yo del pasado. Entonces ya me acuerdo que yo en ese tiempo, pues sí, escribí algo acerca de eso. Después lo quise retomar, pero ya con esa otra perspectiva, pues de gente mayor, pero ya mejor rescaté ese testimonio, porque dije, es que ese fue escrito en ese momento, fue así como que con el sentimiento
de ese momento. Entonces, aunque tiene mucho de subjetivo, pues vale, ¿no? Rescatarlo. Y a lo mejor ya es como un motivo periodístico presentarlo así, pero también histórico, ¿por qué no? O sea, se van abriendo estos campos. Se va abriendo también, por ejemplo, el estudio del EZLN. Yo pregunté si ya se podían tratar esos temas y me dijeron, pues ya se podría. Les digo que de rigor son como 50 años, pero el surgimiento del EZLN también me dijeron, bueno, pues sí, ya, y lo tenemos cercano, ¿no? Bueno, no sé todos, pero pues bueno, en mi caso también viví las marchas, ¿no? En el Zócalo cuando llegaron, llegó el EZLN, entonces son recuerdos también. Y creo que ahí lo que podría decir a esa pregunta es como combinar esa parte testimonial con otra parte de perspectiva, de cómo lo ve uno ahora. Entonces ahí tendríamos tanto esa información como ese análisis. Pero siento que, pues sí, debería de incluirse. Para mí 20 años son como ya suficientes, ¿no? Como para hacer eso. No sé, en mi opinión. Porque aparte creo que, bueno, tal vez desde mi perspectiva, están pasando tantas cosas tan rápido que siento que los tiempos se acortan. Sí. Y además somos testigos de más cosas, porque es cierto, antes la esperanza de vida era mucho menor y pues mucha gente moría, pues ya no alcanzaba a ver muchas cosas, ¿no? Y ahora vemos tantos cambios que sí, ya consideramos, cuando eran los teléfonos así, ¿no? Solo con sus teclas, y ahora que ya se toma video, ¿no? Que ya con esos puedes incluso transmitir, en redes, ¿no? Ya estamos así como que a un pasito del futuro, pero qué tanto consideramos futuro y qué tanto consideramos el presente, ¿no? Para mí el parámetro son los cambios precisamente, o sea, mientras haya como una continuidad tal vez de costumbres, o en el caso de la tecnología también una continuidad de pues las mismas aparatos que utilizamos, pues puede decir un presente, ¿no? Pero cuando da un cambio, como ahorita con la IA, ¿no? Ya es como sentir que estamos pues ya tocando como un futuro, ¿no? Pero aparte también en una cuestión que ya se me había olvidado comentarles, esta visión lineal que tenemos del tiempo, porque así lo tenemos los occidentales, como una línea, ¿no? De decir, bueno, pasado, presente y futuro, y como si estuviéramos siempre en un progreso y que siempre va a evolucionar, cuando muchas veces no es así. Hay retrocesos también en la historia, no es que siempre estemos avanzando. Y vemos que como estemos los mismos errores, y ahorita estamos viendo guerras y estamos viendo errores que se supone que ya habían sido superados, ¿no? Que por eso está la ONU, que por eso están, organismos, ¿no? Pues ya vemos que no. Pero hay otras concepciones del tiempo, que no solamente está la occidental, hay también la cíclica, la que es como pues un círculo. Entonces ahí vamos tocando como los mismos puntos, y es un ciclo de la vida que nosotros también de hecho lo realizamos, porque cada año va pasando por los mismos lugares rituales. Por ejemplo, ya pasamos Santos Reyes, ¿no? La partida de la rosca. Ahora nos vamos a los tamales, ¿verdad? Y es algo que hacemos cada año. Entonces el Guadalupe Reyes, después nos vamos a ir a Semana Santa, vamos a irnos a verano. Entonces todos los años es este ciclo, y también es válido ver así la historia, que muchas veces no lo vemos, porque para nosotros los occidentales, o una tradición occidental, porque de ahí viene nuestra educación formal, pues es en una línea, ¿no? Pero no siempre es así, es como ciclos. Entonces hace falta integrar pues exactamente pues esas perspectivas en el estudio de la historia también, y creo que ya están integrándose poco a poco con la ayuda de la antropología también. Sí hace falta la interdisciplina. Exactamente. Pues sí. Pues algo más que quisieran comentar, pregunta. Sí. ¿Cómo ve usted el papel del historiador en relación a la enseñanza de la historia a los niños? O sea, ¿qué conexión hay entre la academia y la enseñanza en las escuelas? Ahorita ha habido cambios positivos, creo yo, porque en efecto antes se usaba mucho todavía la historia de bronce. Y esto fue también como el objetivo era construir un país, ¿no? Que fomentara el patriotismo, y entonces por eso se usaban este tipo de historias.
una cancioncita. Se usaban este tipo de historias para fomentar el patriotismo y todo, pero actualmente ya se hizo revisionismo en ese sentido, y aunque a veces precisamente los que dicen, ay, te vamos a contar la verdadera historia, también dicen, la SEP nos ha mentido, ¿no? La SEP, como si la SEP se hubiera quedado en esos tiempos, y no es así. Aparte de que tampoco es que dijera mentira, solamente que sí se abocaba más a la historia de bronce, de decir perfectos y malos y acá los buenos y así. Pero si ven ustedes un libro de la SEP actual, ya ha cambiado mucho la perspectiva, y eso se hizo también con ayuda de historiadores, no se hizo nada más a la y se va, ¿no? Sí que se fueron algunos errores por ahí, pero sí se vio esta perspectiva histórica. Y aparte que lo que me gusta de los libros actuales es que no solamente habla de los conocimientos, de si vamos a hablar del descubrimiento de América, bueno, es un decir porque ya ni siquiera se le dice descubrimiento de América, pero bueno, así nos lo enseñaron, pero, bueno, llegó Cristóbal Colón en 1492, datos, ¿no? Fechas. No, ahora ya te hablan de perspectiva histórica, te dicen cómo investigar, o sea, aparte de lo que les estoy diciendo, es lo que ya también les están enseñando a los niños, de cómo analizar fuentes, de cómo tener una línea del tiempo y por qué se ve de esa manera, ¿no? Entonces, desde chiquitos ya se está formando eso. Creo que hubo un hueco ahí entre otras generaciones, porque a nosotros nos enseñaron la historia de esta manera, ¿no? Con fechas y todo. Por eso tenemos a lo mejor esta visión de que, no, esto es así y ya no cambia. Pero las nuevas generaciones creo que van a poder hacer aportes en ese sentido, porque desde chiquitos ya se les está enseñando de otra manera. Para mí es positivo cómo se está manejando ahora. Sí, algo más que quieran comentar. Pues les agradezco muchísimo que hayan venido, también sus comentarios, y pues que todo se tome en cuenta, porque acuérdense, la historia es de todos, y entonces todas esas perspectivas yo me las llevo así como información muy valiosa, y para seguir pues trabajando en este campo. Muchas gracias. Gracias.